buenas noches. Y hay muchos recintos en la Ciudad de México dedicados a la memoria de Diego Rivera y Frida Kahlo. Vamos a conocer uno de ellos en San Ángel. Ubicado en el barrio de San Ángel, sobre una superficie de 380 metros cuadrados, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo está conformado por 3 inmuebles, 2 casas estudio y un laboratorio fotográfico diseñados por el arquitecto y artista mexicano Juan O'Gorman. La construcción se inició en 1931 y concluyó al año siguiente, pero Diego Rivera y Frida Kahlo la habitaron a partir de 1934, cuando regresaron de Estados Unidos. A los 24 años de edad y con sus primeros ingresos como dibujante, Juan O'Gorman compró 2 canchas de tenis escalonadas y en una de ellas exploraría las posibilidades de la arquitectura funcionalista, es decir, el mínimo de gasto y esfuerzo por el máximo de utilidad. O'Gorman conocía las propuestas arquitectónicas de la vanguardia europea, en particular las del arquitecto suizo-francés Le Corbusier. Con estas 3 edificaciones, O'Gorman planteó soluciones en el ámbito arquitectónico, pero también las combinó con la cultura popular mexicana, como por ejemplo el barro expuesto en algunas de las estructuras, los colores de la fachada y las cercas de cactus. Primero experimentó con la edificación de una casa estudio ubicada en el terreno más bajo. Al concluirla en 1931, invitó a Diego Rivera, quien quedó muy gratamente impresionado. O'Gorman le ofreció al costo la cancha vecina si el pintor le encargaba el proyecto y la construcción de su estudio. Diego Rivera aceptó y lo que resultó fueron 2 casas estudio, una para él y otra para Frida Kahlo, ambas independientes y unidas únicamente por un puente. La casa estudio de Diego Rivera evidencia la influencia de una obra célebre de Le Corbusier. Se trataba de la casa estudio del pintor Amédée Saint-Phal, en París, con un techo de sierra y una escalera exterior en espiral con un pasamanos de concreto. Estos elementos están presentes en el estudio de Rivera. Sin embargo, este es más grande y complejo, como lo demuestra el área de doble altura sobre la que se ubica una extensión del estudio. Siempre fue como su lugar base y prácticamente las 3,000 piezas de caballete que hizo, la cantidad impresionante de bocetos para murales que después realizó, se hicieron en este lugar. La casa de Frida no sigue modelos específicos y la escalera exterior que lleva a la azotea representa una notable innovación. En ambas edificaciones son visibles los tinacos, los tubos para el desagüe pluvial y la alimentación del agua, pero son una novedad los gruesos tubos de los ductos para la basura, que bajan hacia unos pequeños tubos metálicos. Aparecen también las instalaciones eléctricas a la vista, así como los pasamanos tubulares, todavía más abundantes en la casa de Frida. Una casa roja para Diego Rivera y una azul para Frida Kahlo. Unidos pero también separados, estos artistas realizaron en ellas algunas de sus más célebres obras. De hecho, fue aquí donde Frida Kahlo se consagró como artista. En la segunda parte de esta cápsula conoceremos el interior de este clásico de la arquitectura. Es el Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo y forma parte de la vida de la Ciudad de México.